Queridos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto de saludarles. Un placer estar de nuevo por acá con ustedes, trayendo la primera parte de una serie de 2 tutoriales que espero pues venga a gustar en ustedes, y más que gustar, que venga a aclarar dudas, inquietudes y bueno, todo lo que genera el tema de este aparatito, el CDI o los CDI. En este tutorial, en conjunto y colaboración con mi buen amigo José Rangel de Venezuela, pues estamos haciendo una aclaración o tratando de ver la forma para que este tema tan controvertido se entienda, ya que, como ustedes saben, en el canal ya existe un tutorial que habla o toca todo lo que tiene que ver con el avance y retraso de la chispa en los motores de las motocicletas. Y yo tengo mi postura, la ciencia y la técnica tiene otra, pero la realidad también nos ofrece otra postura, otra explicación. Así que bueno, yo quiero decirles que he sido muy debatido o muy, bueno, incluso criticado cuando yo digo de que existen avances fijos, o el famoso avance fijo, que es en el caso de la mayoría de las motos. Y bueno, yo lo sigo sosteniendo y lo sigo diciendo. Claro, la teoría nos dice una cosa totalmente diferente acerca de este aparatito, que es el que se encarga de hacer toda esa magia de lo que es la chispa en nuestro motor. Y bueno, pues yo solo les voy a explicar que realmente sí, el sistema está pensado, está de alguna forma diseñado para jugar con cierta angularidad en lo que corresponde al tema de la chispa, según la velocidad de rotación que tenga nuestro cigüeñal, como debe de ser en todo motor. Pero resulta que no en todas las motos se cumple, y esto tómenlo como ustedes quieran tomarlo, digan lo que quieran decir, pero la verdad es la verdad, porque resulta de que para que nosotros logremos que este señor haga un trabajo de avance o retraso, más que todo de avance, pues necesitamos de algo que muchas veces las motos carecen. ¿Y qué es? Es un hierro de disparo o reductor más grande. La mayoría en el volante, si ustedes se dan cuenta, tienen un pedacito de hierro, una cosita pequeñita que apenas alcanza para cubrir, por decirlo así, la bobina captadora. Entonces eso no nos permite hacer mayor cosa. Sí, alguien me dirá, no, pero que con una pistola yo vi, perfecto, sí se puede dar un poquito de avance, pero no se da el avance como se tiene que dar. En el caso de ciertas motos de Bayash, por ejemplo las Boxer, se tiene que estos tienen un reductor o hierro de disparo exageradamente grande. Más o menos esto se corresponde a unos 25 grados de la circunferencia del volante. Entonces allí sí se nota el avance, incluso se nota desde el primer momento de la aceleración. Y no significa de que sean más potentes, no significa de que sean más rápidas o más revolucionadas o todo lo que se le quiera poner solo por ese hecho. Simplemente que ahí sí se cumple el avance del motor o de la chispa hasta llegar a las 2000 revoluciones por minuto. Y esto obviamente pues cumple con lo que se establece. El avance no puede ser mayor a 30 grados, aunque muchos digan que no, que a 50 es una tontera. No, 30 grados es lo más. Así que espero que disfruten este tutorial. Son 2 partes, no se las vayan a perder. Por favor, regálenme su like, compartan, hagan sus comentarios, y pues todo esto es hecho con mucho cariño para todos ustedes. Espero que se lo disfruten y quedo a la espera de sus comentarios también. Hola, estimados compañeros, se les saluda nuevamente. Para mí es un placer estar de nuevo con todos ustedes. En esta oportunidad venimos nuevamente a hacer un ciclo de programas en colaboración con mi amigo Héctor Madrid, de su prestigioso canal de YouTube Mecánica para Todos. Vamos a hablar de los diferentes tipos de módulos de ignición empleados en las motocicletas modernas y en los scooters.
Básicamente existen tres tipos bien diferenciados, los llamados CDI, por sus siglas en inglés, de módulos de emisión por descarga capacitiva. Luego están los TCI, son los módulos de emisión por control de transistores o transistorizado. Y después están los de la parte de encendidos digitales, los famosos EQ o SM o PCM. Pero de eso no nos vamos a adentrar en esos, sino vamos a hablar básicamente de los más empleados, que son los CDIs y los TCIs. Bien, los CDIs son muy comúnmente usados en motocicletas de baja cilindrada. Normalmente los vemos de 250 centímetros cúbicos hacia abajo. Y los TCI, que son módulos de control por transistor, los vemos en mediana a alta cilindrada. Existen diferentes tipos, diseños de CDI y TCI. Igual en la parte de los CDI existen dos tipos por su tipo de alimentación. Los más comunes, que son los que se alimentan por tensión alterna, y otros que se alimentan por tensión directa. ¿Okay? Esto es un CDI, este es un CDI típico de scooter GL6. ¿Okay? Aquí tenemos otro CDI un poco más grande que el primero. Este es muy típico de motocicleta de trabajo 125, 150, 250. Cuando llamo motocicleta de trabajo es motocicleta de cambio manual y no scooter. Y después están los TCI. Aquí tengo uno de un motor un poquito más grande. Este es un módulo TCI. Fíjense la diferencia en tamaño. ¿Okay? Esto es un módulo de una motocicleta 400 centímetros cúbicos bicilíndrica. ¿Okay? Cuando hablamos de los módulos TCI, hablamos de que son controlados por transistores. Esto es un transistor. ¿Okay? Esto es un dispositivo semiconductor, el cual funge de switch on-off y de amplificador de señal. Ante una señal que se le da, él emite otra señal de una manera amplificada, básicamente. ¿Okay? Y los CDI, que son los módulos de emisión por capacitor o condensador, como le decimos aquí en Venezuela, en vez de ser un transistor que controla la emisión, es, como su nombre lo indica, un condensador o un capacitor. En este caso este es un condensador típico. ¿Okay? La unidad de medida, para, bueno, como información extra, es en la magnitud de que su capacitancia es el faradio. ¿Okay? Y ellos se manejan en diferentes voltajes, pero eso lo determina la ingeniería eléctrica, el diseño del circuito, de la plaqueta de la electrónica que va a emplear la unidad propiamente dicha. Cualquier módulo de emisión de motocicleta requiere de varias cosas, y una es una alimentación, como ya les expliqué. En el caso de los CDIs de alimentación alterna, su alimentación proviene directamente del estator, ¿okay? Del embobinado. En este caso, este es un CDI típico de scooter GL6, en el cual podemos ver que tiene varios embobinados, varias bobinas, diferentes tamaños, pero tiene una que es la central, que es la más grande. Esta, no sé si se aprecia, es más grande que estas todas son iguales, porque estas son encargadas para recargar la batería y en algunos casos para alimentar las luces. Pero este que es más grande, generalmente la bobina es más delgadito el hilo y tiene más vueltas. Este se encarga de alimentar a un CDI de tensión alterna, de proveerle esa tensión, ¿okay? Sin regulación. O sea, mayor tasa de régimen de revoluciones, mayor sube el voltaje en corriente alterna, y los CDI de este tipo están diseñados para aguantar hasta, yo he visto que hasta 110, 120, 130 voltios en alterna, más de 5000 o 5500 revoluciones por minuto. ¿Okay? Y los CDI que son de tensión directa se alimentan desde la batería, nunca desde el estator. En este caso, aquí yo les voy a mostrar nada más a manera informativa un estator que es única y exclusivamente para
vía el regulador rectificador recargar la batería, y de ahí los CDIs, que son de tensión directa, toman la energía que se necesita, ¿okay? Es decir, desde la reserva de la batería. En ambos casos, sea un estator de generación alterna, el CDI, o de generación indirecta de carga de batería, se necesita de un flywheel o volante de inercia imantado, ¿okay? Fíjense que esto tiene imán, ¿ves? ¿Ven? ¿Esto qué hace? Este agujero, que es un cono llamado cono Morse, que va adosado a una de las puntas cigüeñal, gira con las revoluciones del motor, y esto al girar, el estator está fijo, se induce la generación de corriente alterna. En este caso, en este tipo de motocicleta, todos los generadores de estas motos son de generación alterna. Los únicos, por eso se le llaman comúnmente conocidos como alternadores, ¿okay? Porque su generación es de tensión alterna. Solamente los generadores llamados dinamos son los que pueden generar tensión directa, pero esos, salvo motos muy antiguas, no se ven en motos modernas. Esto realmente también le llaman algunos o muchos magneto, pero esto no es un magneto es otra pieza mecánica totalmente diferente. Básicamente, el otro dispositivo clave para que una unidad de módulo de ignición, sea CDI, TCI o SM o computadora, funcione, es de una señal de disparo, y esa señal la brinda esta famosa bobina que se conoce como pickup coil, bobina captora o captadora, la famosa bobinita. La van a ver casi siempre viene unida al estator, sea monofásico o sea trifásico, como en este caso, aquí la aprecian, ¿okay? Que se necesita esa señal. Esa señal es la que le va a indicar a la unidad de ignición cuando tiene que producir la chispa, y eso lo hace, si se ponen a ver en todos los volantes de inercia, van a ver un pequeño escalón o muesca. Puede ser más corta, esta es larga, puede ser más corta. Esta es de este flywheel es de una Suzuki N125, pero puede haber uno que los tenga más cortos o separados, los tengan distribuidos, y eso ya depende del diseño. Muchas veces, si es de varios cilindros, esto se llama, esta pestaña, su nombre formal es reluctor, ¿okay? Entonces, cuando esto por el giro pasa por la bobina captora, justamente él detecta eso por campo electromagnético, detecta el cambio. Aquí se genera un cambio de campo magnético, y eso genera una señal o pulso que le indica al CDI que ha llegado el momento de producir la chispa. Y entonces todo esto va sincronizado con el tiempo mecánico de la motocicleta para que ocurra la chispa en el momento preciso. Bueno, vamos a pasar ahora a explicarles en la pizarra un diagrama de cómo funciona un CDI típico de scooter GS6, para que les dé unas nociones básicas a ustedes de cómo opera esta maravillosa cajita que tienen todas nuestras motocicletas modernas. Ya volvemos. Ok, compañero, como habíamos quedado, vamos a hacer en la pizarra un diagrama esquemático simple, sencillo, de un módulo de ignición por descarga capacitiva, o CDI. En este caso, que es muy comúnmente usado en los scooters que derivan del motor GS6, esta cantidad de scooters chinos, ¿ok? Bueno, en este caso habíamos hablado de que nuestra unidad de ignición por descarga capacitiva, o CDI, requiere de una alimentación sí o sí. Entonces tenemos un cable de tierra y un cable que proviene, que habíamos mostrado, del embobinado del estator, el más grande, que es el que se encarga de generar la tensión alterna para alimentar esta unidad, este módulo. Okay, entonces este es el embobinado que podemos ver en el estator. Por supuesto está el flywheel o volante de inercia, okay, que va, como habíamos dicho y explicado, adosado a uno de los extremos o una de las puntas del cigüeñal. Trabaja en solidario. Las revoluciones por minuto que da el motor son las revoluciones por minuto que esto va a girar.
habíamos mencionado una pestaña o reluctor, ¿ok? Y bueno, esto internamente recuerden que tiene imanes, ¿ok? Los imanes en la periferia interna, ¿ok? Con su polaridad sur, norte-norte, principio básico de electromagnetismo, ¿ok? En la periferia interna, todos estos imanes, ¿ok? No son imanes. Esta es la pestaña reluctor, ¿okay? Que habíamos mostrado. Y ¿qué se necesita? Ya tenemos las dos alimentaciones principales, ¿okay? Tanto el positivo y el negativo. Ahora necesitamos una señal de control de cuando el CDI tiene que saber el momento exacto para producir la chispa, y eso lo hace a través de esta bobina que es conocida como la pick-up coil, la bobina captadora, la captadora, como le dicen. Entonces, ¿quién comanda esto? El reluctor en el giro del flywheel cuando pasa a través del imancito, varía, esto tiene un pequeño imán, ese imán genera un campo magnético que cuando pasa el reluctor obviamente se ve alterado, y esa alteración en ese campo magnético es lo que el CDI toma como señal de disparo, ¿ok? Entonces tenemos la pick-up coil, ¿ok? Va conectada a la unidad, ¿ok? Y luego tenemos un cable de salida que comanda la bobina de ignición, ¿ok? La bobina de ignición tiene la tierra donde van atornados los atornillados los tornillos que lo sujetan al cuadro, chasis o bastidor de la propia moto. A veces en uno de esos tornillos podemos ver una tierra extra con un cablecito, ¿okay? Y tenemos el cable de control, ¿okay? Que proviene del CDI, que dice que sale directamente a nuestra bobina de ignición, ¿okay? Nuestra bobina de ignición. ¿Qué se consigue? ¿Qué se encuentra aquí adentro? Aquí adentro hay dos bobinas que no están unidas, están separadas. Entonces, ese primer cable llega al devanado de la bobina que llamamos primaria, ¿okay? Y después hay un segundo devanado o enrollado mucho más fino, que es el llamado secundario o bobina secundaria, ¿okay? Por supuesto, de ese cable, de ese embobinado secundario, que proviene el cable de alta tensión que va al capuchón o pipa donde va conectado la bujía. En este caso aquí va la punta positiva de la bujía, que vendría siendo el ánodo, ¿okay? Entonces tenemos el cable que va a la bujía, y bueno, esta es la simbología formal que van a ver en un diagrama esquemático, un plano de motocicleta, ¿okay? Aquí en el medio van a ver el símbolo de alta tensión, ¿okay? Lo que vendría siendo la chispa que uno ve en la bujía. Como dato extra les digo que eso no es una sola chispa. Lo que ven como una sola chispa pueden ser más de 60, 70 chispas en un segundo, ¿okay? Ese es el funcionamiento nominal. Y otro dato es que no porque haya chispa va a haber combustión o va a haber ignición, ¿okay? Porque la chispa requiere de un mínimo de calidad. Si la chispa está por debajo del umbral necesario, usted la puede ver visiblemente, pero el motor puede que no o no va a arrancar. Y entonces puede ser culpable, lo culpable puede ser o una bobina de ignición en mal estado, o el propio CDI en mal estado, su condensador interno esté dañado o esté fallando, o ya otro tipo de problemas, con problemas con el cableado con corrosión, con resistencia, con alta resistencia, o problemas de otra índole. Pero inclusive un robo de corriente, un corto, puede producir que se decaiga la calidad de la chispa, pero normalmente es porque hay un problema con la propia unidad CDI o con la bobina de inicio. ¿Qué más? ¿Qué otro cable se requiere aquí? Bueno, normalmente en estas unidades van a conseguir un cable que llamamos el kill switch, ¿okay? Es el cable que comanda para que se apague la unidad, y va en las scooters, va en la switchera, en la propia llave, ¿okay? ¿Qué hace? Cuando usted cierra la switchera, que quita la llave, se cierra el circuito a tierra, y esa tierra llega a uno de estos pines
y detiene la unidad. Es una de las maneras. En otros diseños, en uno de los mandos de las piñas que llaman, tienen un switchecito que es lo que llaman el run o el ROM. En ese caso, ese puede cortar también o una tierra o puede cortar, aquí puede venir el switch, puede cortar el cable de alimentación en alterna. Eso ya depende del diseño que haga la ingeniería eléctrica del grupo en la fábrica, del grupo de ingenieros. Eso ya hay muchos modelos, pero básicamente que esto, así como trabaja, vuelvo el plano básico de una unidad de ignición, módulo de ignición por descarga capacitiva, ¿okay? Acuérdense que esto rota en las revoluciones del motor, ¿okay? Entonces al haber la rotación se genera la tensión en alterna que alimenta el CDI. Si hay una buena tierra y el kill switch está abierto, que no esté cerrado a tierra, empieza a producir aquí la carga al primario. Cuando se va a tierra se colapsa el campo y pasa al secundario, y entonces se va a buscar la tierra más cercana. La tierra más cercana no es otra que el cátodo o negativo que va en la propia bujía. Bueno, básicamente estos son los fundamentos de operación de un CDI, que volvemos a un motor típico de GL6 o inclusive una motico de trabajo. ¿Okay? Obviamente aquí omití porque pueden haber otro tipo de switches, el tal RON, como dije, a veces está un switch en la pata, si la deja abajo corta el CDI, a veces también si está en velocidad también corta el CDI. Eso ya depende del diseño de la moto, pero básicamente esto es lo que vamos a ver. Ahora voy a tenerme aquí por explicar brevemente qué hay en el interior, qué componentes, qué electrónicos hay aquí en el interior de una unidad CDI alimentación alterna. ¿Ok? Ya venimos. Ok, compañero, como dijimos anteriormente, vamos a explicar qué hay en el interior de una unidad CDI de alimentación alterna, qué componentes electrónicos, muy a grosso modo, ¿okay? Pero para que tengan una idea, una noción básica. ¿Okay? Vamos a dibujar nuestro CDI. ¿Okay? Recuerden que venía el cable de alimentación desde el generador, que está en el flywheel, la bobina grande, y esa es una generación de corriente, como dijimos, en AC, porque estamos hablando de un CDI alimentado por tensión alterna. Aquí adentro, en la entrada, ya en el interior, podemos conseguir un primer diodo de protección, un diodo, por supuesto nuestro componente clave, que es el condensador de carga y descarga. ¿Okay? Lo voy a dibujar aquí, no se conoce como las dos rayitas en un diagrama es el condensador. A veces uno un poquito más pequeña que la otra. Cuando ustedes vean eso, ese es el símbolo de capacitor. ¿Okay? Ese capacitor, disculpen, por nosotros le decimos condensador aquí, va conectado a lo que viene siendo la bobina primaria encontrada, que ya explicamos en el interior de la bobina de ignición. ¿Okay? Que viene siendo el cable de control. ¿Okay? Recordemos eso. ¿Okay? Y aquí está la bobina con el devanado más delgado, que es el que va hacia el cable de alta tensión que va hacia la bujía. ¿Okay? Por supuesto tenemos aquí en el interior una unidad de control. Bueno, aquí normalmente podemos conseguir otro diodo que comanda el kill switch, el de la llave que yo expliqué, que cuando abre a tierra apaga la unidad. Eso hay muchos diseños, estoy aplicando uno de los tantos que se consigue. ¿Okay? Por supuesto, recordemos que está el reductor, ¿okay? Que maneja la pick-up coil o la bobina de señal, y ese es otro cable que normalmente entra a un integrado, ¿okay? Un integrado que es el que se carga de comandar el tiempo, el avance de la chispa. ¿Okay? El atraso y el adelante de la chispa según los requerimientos de revoluciones del motor, el anticipo o el atraso de la chispa según los requerimientos de revolución. Se supone que en el momento que uno revoluciona, los tiempos se acortan por unidad de tiempo y se tiene que adelantar la chispa unos grados. Eso lo controla internamente
digamos que es un avance electrónico de la unidad de control. Hay avance mecánico y electrónico, ¿okay? Y avance fijo y dinámico. En este caso tenemos un avance dinámico controlado por la unidad CDI, ¿okay? No es mecánico. Usualmente esa unidad de control la controla un componente electrónico conocido como SCR, o diodo rectificador de silicón, ¿ok? No vamos a entrar en muchos detalles de electrónica, ¿okay? Ese diodo se encarga de abrir o apagar el circuito interno para que ocurra la carga o el campo la carga electromagnética en el campo aquí en el primario o colapse, ¿okay? En el momento que él se abre, vamos a decirlo de una manera fácil, abre la tierra, y al abrir la tierra el campo necesita obviamente de su tierra para funcionar. Entonces se forza aquí adentro, porque estas bobinas, como vimos, están separadas, no están unidas, a un fenómeno de inducción electromagnética. Es decir, por electromagnetismo, esa energía acumulada aquí en el campo primario se induce electromagnéticamente hacia el campo, hacia el embobinado secundario, porque él es el que tiene a través de la bujía la tierra válida disponible, la más próxima, ok, disponible. Entonces ahí es cuando ustedes van a ver la alta tensión. Porque hay la alta tensión, porque hay una descarga desde el ánodo que viene siendo el positivo, el piquito que tiene la bujía arriba, donde entra en el capuchón, es el ánodo, es el positivo, ok, que es el electrodo central, y el exterior y la rosca es el cátodo, que viene siendo la tierra, que por eso tiene ese aislamiento en cerámica, es para aislar el ánodo del cátodo, si no la bujía estaría comunicada, lo que llamamos una bujía en cortocircuito, okay. Entonces al producirse ese fenómeno de inducción del campo, él busca la tierra, que la tierra es básicamente cuando está enroscada en la cámara del motor, y todo el motor forma es un cátodo, es una tierra, ¿okay? Entonces se produce el arco. Como dato extra les puedo decir que lo que ustedes ven como chispa no es eso no es una sola chispa. Lo que ustedes ven en ese chispazo podemos estar hablando más de 60, 70 o más chispas en un segundo, pero el ojo no las llega a captar, el ojo humano solamente ve la producción de un arco. Y lo otro que les puedo dar como dato extra es que no porque haya chispa va a producirse el funcionamiento del motor, porque la chispa necesita un umbral, es decir, necesita un mínimo de calidad. Si la chispa existe porque aparece pero está de baja calidad, no va a funcionar el motor, y a veces eso más de un mecánico lo he visto que lo vuelve loco. Las posibles causas, a modo de tip extra, problemas con la bobina de ignición, problemas con el CDI internamente porque algún componente de su interior está defectuoso. Muy común a veces verlo en el capacitor. Yo he reparado algunos, y cuando le mido los capacitores internos están fugando, tienen fuga de impedancia, tienen fuga de capacitancia, están malos, y simplemente con cambiarlos se soluciona. Lo he hecho con algunos CDI que son muy costosos y hay que repararlos, porque hay CDI de estos que cuestan más de $500. He visto CDI de $1200, entonces no como un CDI chino que cuesta, no sé, $15, $20 o inclusive hasta menos. Esos son unos daticos extras que les estoy pasando. Bueno, básicamente eso es lo que hay en el interior de una unidad CDI. Hay más cosas, hay dependiendo de los diseños, tienen resistencias, tienen chips integrados, hay muchas más cosas, pero básicamente esto es lo que vamos a ver. Okay, ahora vamos a pasar a explicar brevemente los módulos de ignición por control de transistor. Vamos a esa parte ahorita.